Bueno, buen día a todos, a nuestros invitados, a nuestros ponentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de la 16ª Semana de la Cultura Digital. Esta ponencia lleva por título El trabajo comunitario en la nueva normalidad, stop motion, lenguaje audiovisual, etc. Nuestros ponentes son Lisbeth Pacheco y Sayil Cano, que ya se encuentran aquí con nosotros. El Laboratorio Aula Multimedia les agradece su asistencia y les recordamos mantener micrófonos y cámaras apagadas. Sus dudas y preguntas pueden escribirlas en el chat de esta sesión para que nuestros ponentes las puedan responder al final de la conferencia. Para comenzar, inicio con una breve semblanza de nuestros invitados. Lisbeth Pacheco, ella es pedagoga de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaboradora en la elaboración, actualización, diseño y edición de materiales didácticos en las lenguas indígenas Tzeltal y Chool, del modelo educativo para la vida y el trabajo indígena bilingüe del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Actualmente, Lisbeth Pacheco es promotora cultural del programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura y brinda actividades culturales en distintos espacios de la Alcaldía Iztapalapa bajo dos temáticas que son cine y lectura. Estas actividades culturales están enfocadas tanto a la producción y lenguaje audiovisual mediante la técnica cinematográfica de stop motion, construcción de juguetes ópticos y técnicas narrativas como el cómic. Dichas actividades culturales se llevan a cabo de manera virtual y digital. En el caso de Sayil Cano, él es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es facilitador de campo y coordinador de campo en el proyecto Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Actualmente es promotor cultural comunitario del programa Promotores Culturales Comunitarios de la CDMX, que pertenece a la Secretaría de Cultura, en donde da acompañamiento a promotores de la Alcaldía Iztapalapa, junto con Lisbeth, además de brindar servicios culturales en distintos lugares de la alcaldía, donde por el contexto de ahora pues se llevan de manera digital y las cuales están enfocadas en la producción audiovisual y la promoción de la lectura y el cine, a través de distintos cursos y actividades de animación con stop motion, de lenguaje audiovisual, narración e ilustración animada de cuentos y poemas, así como la difusión de materiales cinematográficos. Y les damos la bienvenida para que comience esta conferencia. Buenas tardes a todas y todos. Primeramente, agradecemos la invitación que nos hace el Laboratorio Aula Multimedia, que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, para poder participar en esta 16ª Semana de la Cultura Digital. Y también agradecer su asistencia a las personas que nos acompañan el día de hoy. Estaremos compartiendo con todas y todos ustedes en este espacio un poco sobre la temática del trabajo comunitario en esta nueva normalidad, cómo es que nuestra labor se traslada a lo virtual, a lo digital, cuando nuestro pilar más fuerte es el trabajo comunitario, el estar en contacto con las comunidades. Queremos empezar platicándoles un poco acerca de cómo era nuestra labor antes de que sucediera esta situación de la pandemia. Y bueno, como ya lo mencionaron, somos promotores culturales del programa Promotores Culturales Comunitarios 2020, que pertenece a la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, este programa tiene como objetivo proporcionar servicios culturales, brindando actividades culturales a comunidades en colonias prioritarias, para ayudar a que se garantice el derecho a la cultura. Nuestro trabajo en las colonias prioritarias se realiza dentro del marco de la estrategia 333, es decir, que abarcamos las 333 colonias, pueblos o barrios prioritarios de la Ciudad de México,
más otros territorios que se han ido sumando a lo largo de este tiempo. El programa tiene presencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, pero nosotros solo incidimos en la alcaldía de Iztapalapa. Al ser nuestra labor el trabajo comunitario, era necesario pues que se realizara de manera presencial, ¿no? Por ende, nuestras actividades eran totalmente en campo. En primera instancia, lo que fuimos haciendo fue recorrer los territorios de estas colonias prioritarias, ¿no? Buscando tener un primer acercamiento con las comunidades mediante el levantamiento de diagnósticos derivados de una observación participante, los cuales nos permitieran ubicar los lugares más estratégicos por su ubicación y el tipo de afluencia de las personas. Solamente lo que hacíamos era ir a observar el territorio de estas colonias, ¿no? De este diagnóstico observacional e inicial que hicimos primeramente, se pasó a un diagnóstico participativo comunitario, donde la comunidad ya se involucró y nos expresaban sus sentires con respecto a las actividades que les gustaban, las que les llamaban la atención o que consideraban que hacían falta dentro de su comunidad. Este diagnóstico participativo comunitario se logra a través de actividades itinerantes, es decir, pequeñas actividades culturales que a su vez también eran actividades de difusión. Ejemplo de ello era la llamada actividad oráculo mágico, en donde, por ejemplo, nosotros llegábamos a la comunidad, ¿no? Y con las personas, mediante un libro, nosotros llevábamos un libro, ¿no? Y a las personas les decíamos, bueno, ¿quieres participar en esta pequeña actividad cultural que venimos a ofrecer, ¿no? Y las personas hacían una pregunta y entonces les decíamos, el libro te va a dar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Y entonces pasábamos el libro de esta manera, ¿no? Y la persona nos decía en dónde querían que parara el movimiento de las hojas, ¿no? Entonces, pues la persona ya nos decía qué pregunta había pensado y ya nos decía, ahí quiero que pare el libro, ¿no? Entonces parábamos y leíamos algún párrafo de ese libro y esa era la respuesta a su pregunta que la persona hacía, ¿no? Y era súper curioso porque la respuesta que daba el libro coincidía muchísimo con la pregunta, ¿no? Entonces, este tipo de actividades eran las que se hacían con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, otra actividad que se hacía con la comunidad era un tendedero de poemas, trabalenguas o frases de libros que ellos recordaban. Les dábamos un pequeño trozo de hoja en donde la comunidad escribía esto que recordaban y nosotros llevábamos literalmente un lacito, ¿no? En donde colgamos ropa y con pincitas o con clips, ahí colgábamos como el cuadrito, ¿no? Que la comunidad nos compartía y ahí íbamos, ¿no? Caminando en las comunidades con ese tendedero en donde se invitaba a más personas a participar a esta actividad y las personas que se iban sumando, aparte de compartirnos lo que querían, ya fuera un poema, un trabalenguas, ¿no? Una adivinanza, una frase que recordaban de algún libro, también podían leer lo que otras personas habían escrito, ¿no? Y ahí es como se hacía este diálogo también con la comunidad, ¿no? Con algunas frases coincidían, ¿no? Y se abría un debate con la comunidad, ¿no? Simplemente con esta pequeña actividad que llevábamos a la comunidad, ¿no? Entonces, estas pequeñas actividades itinerantes pues nos ayudaban muchísimo a entrar en contacto con la comunidad, ¿no? A conocer sus intereses, ¿no?
a conocerlos también a ellos, a ver qué les gustaba, ¿no? De estas actividades. Y bueno, pues el objetivo también de estas actividades itinerantes era no hacerlo de una manera en que las actividades que llevábamos a la comunidad fueran impuestas por nosotros, ¿no? Sino que contrariamente con toda esta información que se comienza a recabar, es como también damos pie a comenzar a diseñar proyectos que tuvieran relación directa con los hallazgos obtenidos de ambos diagnósticos, ¿no? Tanto los observacionales como los participativos con la comunidad. Y al diseñar estos proyectos también se comienzan a crear actividades y estrategias muy específicas para cada lugar, ¿no? De las comunidades, adaptando nuestras dinámicas para que fueran más atractivas, didácticas también, y el impacto que tuvieran estas actividades realmente fuera útil a la comunidad. Los espacios en donde llevábamos estas actividades culturales eran bibliotecas, parques, plazas públicas, kioscos, centros culturales, escuelas, mercados y pilares. Los pilares son puntos de innovación, libertad, arte, educación y libertad. Y los pilares fungen como espacios que ofrecen actividades de educación, cultura y deporte, ¿no? Y con los pilares ya se había hecho un trabajo fuerte previamente, ya había un trabajo y la comunidad ya reconocía un poco más estos espacios de los pilares, ¿no? Los cuales cabe mencionar que también están ubicados en puntos estratégicos dentro de las comunidades, ¿no? Y bueno, los lugares de manera general se accionaban en espacios en donde notábamos que había menos servicios culturales. Estos espacios se escogían por su importancia estratégica de ubicación, ¿no? Y por las actividades también socioeconómicas que tenían, ¿no? Por ejemplo, los mercados o los tianguis. Y también no solo socioeconómicas, sino también culturales, ¿no? En donde las comunidades realizaban fiestas locales o carnavales, ¿no? Y bueno, actualmente se continúa accionando en la mayoría de estos lugares o espacios en esta nueva cotidianidad, en donde también con esta nueva cotidianidad se han sumado grupos vecinales o espacios que ya realizaban labores dentro de este mundo digital. Nuestro público era muy diverso, ¿no? Tanto infancias, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y actualmente también tenemos este mismo público diverso. Y bueno, ¿por qué? Porque el fin que tiene el programa es garantizar el derecho a la cultura que todas las personas tenemos. ¿Y cómo garantizarlo? Pues mediante distintas actividades culturales con herramientas de lectura y cine. Pues retomando un poco esta cuestión como de las actividades, pues queremos como pues reforzar esta idea de que no eran simplemente hacer unas lecturas de algún fragmento de un libro, de algún fragmento de un poema, ¿no? O en el caso del cine, no era solamente pues hacer un cineclub o simplemente proyectar algún material, ¿no? Sino que al contrario, nosotros teníamos que pues, buscar realizar actividades que no fueran para nada convencionales, fueran actividades dinámicas. En el caso de las lecturas, sí, a lo mejor una lectura en voz alta, pero no necesariamente una lectura que tuviera que ver con la oralidad, una lectura como hablada, ¿no? Sino una lectura que también podía ser a través de las expresiones, una lectura corporal, ¿no? Y bueno, también que a través como de las emociones. Hacíamos como este tipo de actividades para que también la gente pudiera como integrarse y sumarse como a, bueno, tanto a lecturas como cine, pero que
que se rompiera un poco la brecha o luego ideas que se tenían al respecto sobre un desconocimiento, ¿no? De tanto de libros o como de cine, ¿no? Y, por ejemplo, retomando esto de la lectura, pues también hacíamos ejercicios en donde a veces la gente nos decía, no, pues es que pues a mí como no me gusta leer o tengo prisa o en algunos casos, pues quien no sabía leer, ¿no? Pero nuestra actividad, pues al no ser solamente letras escritas, pues también luego realizábamos como pues dibujos, infografías, como algunas situaciones como muy gráficas en donde pues la gente se animaba a participar y donde se hacía un cuento en ese momento, ¿no? ¿Qué se leían? Se leían las imágenes, se leían cuestiones pues más tradicionales también, ¿no? Hay veces que pues, preguntamos ejemplos, ¿no? ¿Qué más puedes leer o qué más puedes observar y que te diga algo? Algo que también puedes plasmar. Un ejemplo muy claro era cuando pedíamos que se hiciera una lectura como del cielo, ¿no? Entonces, pues, se observaba un poquito como las nubes y más allá de, pues, de las formas y de las figuras y de lo que podía como resultar de esta lectura del cielo, pues también era hablar de un conocimiento ancestral, lo que antes se leía el cielo realmente para ver, pues, cuándo iba a llover o cómo iba a estar el clima, cuándo eran como, pues, momentos claves para hacer una siembra, para hacer una cosecha, ¿no? Entonces, pues, también se retomaban esos otros aspectos. Y y bueno, en el caso de actividades de cine, pues también, no, como les decía, no nada más era, pues, podernos a ver películas o hacer otras cosas, ¿no? Sino pues también podíamos armar algunas actividades como un simple memorama, un memorama que era, pues es un juego muy tradicional, pero nosotros lo hacíamos, un memorama cinéfilo o un memorama del cine de oro mexicano, ¿no? Y, y ocurría esta situación en que pues luego nos decían, no, pues es que yo, pues no sé nada nada de cine o a mí no me gusta ir al cine o nunca he ido al cine. Y y bueno, había como un aparente desconocimiento hasta que comenzábamos como a jugar con ellos en el memorama y veían como las imágenes de las películas o veían como la portada de la película y, pues, resultaba que ubicaban gran parte de ellas, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Era como hablar de esta cuestión en donde, pues, los conocimientos van más allá de repente pues, de las palabras textuales. Ujú. También respecto a estas actividades de cine, pues, hacíamos cosas que tenían que ver con los antecedentes. Pues, que era como elaboración de juguetes ópticos como el taumatropos o bueno, muchos, cosas que tenían que ver con ilusiones ópticas y que era como la parte previa a un cine en la pantalla, ¿no? Y bueno, esta situación de que no querían participar era tan cotidiana por este, supuesto como desconocimiento, porque el comentario como más frecuente que recibíamos nosotros era este de, pues no, yo no voy al cine, no hago esto, ¿no? Y y pues la mayoría de las películas a lo mejor hasta las habían visto en casa, ¿no? En televisión, pues había televisión normal, y y ellos mismos se sorprendían y decían: "Bueno, pues sí hay cierto conocimiento", y no era cierto, era muy amplio, ¿no? Cuando jugábamos, pues prácticamente entre todos los que estábamos participando, eh, salían los nombres de todas las películas y eso daba como una pauta a también hablar de ellas, ¿no? Sin estar viendo la película, sino, pues, recordar algunas cosas que a ellos les saltaban, se les hacían como, pues, más significativos de esta parte, ¿no? De estas películas. Y y bueno, pues también teníamos como una actividad similar en la que, pues, es muy similar a la del oráculo y esta era le llamábamos cinemancia. Y entonces llenábamos un cofre o una cajita así de frases de películas o, bueno, y así algunos momentos claves. Y también hacíamos preguntas o hacíamos que ellos se formularan una pregunta. Y la temática era, o la dinámica era que el cofre les iba a responder mediante una frase, ¿no? Y también cuando salía la frase, muchas de ellas, pues, ubicaban las frases y decían: "Ah, pues es de esta película, ¿no? Y es de esta, es de la otra", ¿no? Entonces, era como ir rompiendo de repente estas barreras que se tienen, ¿no? Que para poseer un conocimiento, pues sí hay que ser como alguien que se dedica a ver todo el tiempo a las películas, ir al cine o estar como leyendo libros todo el tiempo.
y bueno, el chiste era como pues romper esas barreras mediante dinámicas que fueran también pues de momento muy prácticas, muy rápidas. Ujú. Y bueno, pues esta era como gran parte de la labor que estábamos llevando a cabo cuando pues se nos atraviesa una situación, la pandemia. En esas andábamos, ¿no? Haciendo esas actividades, haciendo este vínculo de colaboración con estos distintos espacios que teníamos, cuando desafortunadamente llega la pandemia, ¿no? Y todas estas dinámicas que se lograron conseguir, pues se ven pausadas con esta situación. Y pues se tienen que dejar estas actividades presenciales en todos los espacios, ¿no? Y es como se llega a un acuerdo, ¿no? De hacer una reconfiguración de las dinámicas con de las actividades culturales que se estaban llevando a cabo. Y bueno, para no perder el vínculo que ya se había conseguido con estas comunidades y también para llegar a más lugares en esta búsqueda, ¿no? De ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? Surgen nuevas formas y nuevas opciones, ¿no? De esta forma, pues nuestras actividades dan un giro y se trasladan a la parte digital, donde pues en un primer momento nos vimos en la necesidad de elaborar productos audiovisuales para seguir llegando a las comunidades en donde estábamos accionando con esas actividades presencialmente. Y estos productos audiovisuales que nosotros elaborábamos eran bajo los ejes de política transversal que tiene el programa, los cuales son cultura de paz, medio ambiente y sostenibilidad, equidad y género, derechos humanos, multiculturalidad, migración, entre otros. Y bueno, gracias también a una capacitación que nos da el programa de inducirnos más en esta parte de la producción audiovisual, de manejar estas herramientas y técnicas, es como poco a poco se van mejorando estos productos audiovisuales que nosotros vamos realizando. Y estos productos audiovisuales se comparten con las comunidades a través de los espacios virtuales de las redes sociales que tiene el programa. Pero a pesar del esfuerzo y la continua elaboración de estos contenidos digitales que teníamos, de estos productos audiovisuales, y que no solamente elaborábamos nosotros como Alcaldía Iztapalapa, ¿no? Sino que todos los promotores culturales hacían esta producción de audiovisuales en las distintas alcaldías de la ciudad, pues el alcance de estos no era el suficiente para conseguir una interacción comunitaria tan adecuada, ¿no? Al solo que estos productos audiovisuales circularan en las redes sociales, pues no todas las personas podían tener un acceso a, ¿no? Y es como también se presenta una brecha tecnológica donde no todas las personas estaban familiarizadas con este uso de las tecnologías, ¿no? O el no tener un contacto, ¿no? De una forma tan cotidiana. Además de que, bueno, los espacios de estas comunidades no estaban preparadas, ¿no? Incluso nosotros no estábamos preparados, ¿no? Para un cambio que se hacía digitalmente en su totalidad. Y bueno, a continuación les queremos presentar un producto audiovisual, bueno, unos productos audiovisuales que elaboramos nosotros. A continuación, te compartimos un fragmento de un poema. Ama tu ritmo. Ama tu ritmo y ritmo tus acciones.
bajo tu ley, así como tus versos. Eres un universo de universos. Y tu alma, una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones Hará brotar en ti mundos diversos. y al resonar tus números dispersos, Pitagoriza en tus constelaciones. ¿Conoces algún fragmento de un poema que te guste? Compártelo con nosotros. esta fue una producción de promotores culturales comunitarios. En las voces, Lisbeth Pacheco y Sayil Cano. Y bueno, este producto audiovisual se elaboró mediante la técnica de stop motion, que ahorita les vamos a explicar un poquito más de qué es esto. Y bueno, después de esta parte de los productos audiovisuales, pues nuestra forma de acceder e interactuar era mediante el conocimiento de hacia qué público estaba dirigido este material audiovisual que elaborábamos, ¿no? No era lo mismo hacer un material audiovisual para infancia, ¿no? Que para jóvenes o para adultos, ¿no? Y hubo una etapa de reconfiguración de las actividades que no solo nosotros como promotores hacíamos, ¿no? Sino que esta fue una situación mundial que se presenta y, bueno, como ya lo había mencionado, pues nos damos cuenta de que no estamos tan familiarizados con esta cuestión virtual de manera general, ¿no? Esta situación se da de manera sorpresiva. Y bueno, pues la naturaleza del programa nos impedía quedarnos en casa, ¿no? Para realizar la parte más fundamental de nuestra labor, que es el trabajo comunitario en territorio. Entonces, aquí surge un cuestionamiento. ¿Cómo retornar a campo, no? Para este momento, la mayor parte de nuestras actividades presenciales pues ya estaban en una pausa indefinida, ¿no? No sabíamos cuándo íbamos a regresar a campo. Y no solo a nivel nacional en nuestro territorio, ¿no? Sino también en todo el mundo, ¿no? La transición al mundo digital fue inevitable y no solo en esta cuestión, ¿no? Sino también en actividades laborales, académicas, culturales, incluso sociales, ¿no? Todo tuvo una pausa, ¿no? Y bueno, se regresó a campo, sí, pero ahora de una manera digital. Y la forma en que se fueron acudiendo a estos espacios de nuevo fue mediante una convocatoria directa que se lanzaba mediante carteles, ¿no? Haciendo la promoción de nuestras actividades culturales a las personas asistentes de los espacios en donde ya accionábamos de manera presencial, ¿no? Y también el retornar de nuevo a estos espacios digitales también se logró gracias a las personas responsables de estos espacios, ¿no? A los coordinadores, a los LSPs de los pilares, a los maestros, quienes socializaban una información directa con sus grupos, ¿no? Gracias a este vínculo que se generó con estas personas responsables de los espacios, es como se puede generar de nuevo el regresar a estos espacios. Y bueno, de esta manera, la comunicación fue muy directa, ¿no? Y se consigue que esta estrategia de retornar a campo virtual se haga, pero bajo grupos de edades muy amplios, ¿no? Había de todo. Y bueno, no solamente se integran a estos nuevos espacios virtuales las personas que ya acudían de manera presencial, ¿no? O las que ya tenían una interacción, con las que ya teníamos una interacción en el ámbito presencial, ¿no? Sino que se integran muchísimas más en estos nuevos espacios virtuales, ¿no?
pues nuestras actividades virtuales con las que regresamos fueron el stop motion, ¿no? Y a las personas les comienza a llamar mucho la atención esta parte de la animación, ¿no? Se sentían curiosas, ¿no? Por el nombre, ¿no? O sea, el propio nombre stop motion sí provoca una cierta curiosidad, ¿no? Y también, pues las personas que se integran a estos nuevos espacios virtuales, pues también, ¿no? Tras muchos meses de encierro que ya teníamos, pues estas personas se permiten buscar una nueva actividad, ¿no? Que pudiera ser entretenida. Y bueno, pese a esta situación, algo que ayudó mucho, que las personas responsables de estos espacios o de las comunidades lograron que estos espacios permanecieran activos de alguna manera, ¿no? Hicieron que este espacio se mantuviera con vida mediante distintas acciones, donde nosotros como promotores pudimos sumarnos buscando de una manera interna este vínculo y el poder conjuntarnos. Un primer reto al que nos enfrentamos cuando regresamos a este campo virtual fue poder aterrizar nuestras actividades al campo digital. El realizar las planeaciones, ¿no? Pensar cómo es que vamos a trasladar una actividad de manera virtual, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y no estamos hablando de cualquier actividad, ¿no? Estamos hablando de una actividad de animación cinematográfica como es el stop motion y el lenguaje audiovisual, en donde las personas podían hacer sus propios productos audiovisuales como los habíamos elaborado nosotros en esta primera fase de los productos audiovisuales y que se transmitían en las redes sociales. Y bueno, a lo mejor hasta el momento ustedes dirán, ¿qué es eso del stop motion, no? Y bueno, el stop motion es una técnica cinematográfica de animación que, como su nombre lo dice, es cuadro por cuadro, ¿no? La cual esta animación va a conseguir simular el movimiento de objetos estáticos, ¿no? Como ustedes lo pudieron apreciar en este producto audiovisual que les compartimos, son recortes, ¿no? O en estos recortes mediante el fotografiar cada movimiento que nosotros hagamos de cada recorte, es como vamos a lograr esta animación. Pareciera que estos recortes cobran vida, ¿no? Y bueno, no solamente se hace mediante la variante del stop motion, que son los recortes, que tiene también por nombre cutout. Y no solamente es poderle transmitir a las comunidades esta parte de las variantes del cutout o de moldeado de plastilina, ¿no? Sino que también a la comunidad se les compartió esta parte histórica, ¿no? De dónde provienen estas variantes del stop motion, ¿no? Por ejemplo, el cutout, ¿no? Proviene del teatro de sombras, ¿no? Entonces también a la comunidad en estas actividades culturales se les compartía esta parte de dónde provenía el stop motion, decirles qué era, ¿no? Otro antecedente del stop motion son los tamautropos. ¿No los conocen? Son, digamos, dos circulitos, ¿no? En cada circulito se pone una imagen, ¿no? Por ejemplo, una jaula de este lado y de este lado unos pajaritos, ¿no? Cuando se pegan ambos circulitos en un palo de madera y se hace el movimiento con el palito de madera, pareciera que también cobra vida, ¿no? Entonces, los tamautropos también son un antecedente de esta técnica del stop motion, ¿no? Entonces, a la comunidad le comienza a interesar toda esta parte, ¿no? Les mostrábamos también algunos videos, ¿no? De hace 100 años, ¿no? Que ya habían manejado
el stop motion, ¿no? Y, y no solamente era esta parte de compartirles antecedentes o un poco de cómo había surgido el stop motion, ¿no? Sino que también y al mismo tiempo la comunidad hacía la práctica, ¿no? Mediante una app que utilizábamos, ¿no? Y entonces la comunidad también se quedaba asombrada, ¿no? Y bueno, esto como el stop motion, pero también tenemos actividades culturales del lenguaje audiovisual. Sí, pues respecto al lenguaje audiovisual, pues era como este video que vimos anteriormente, y como ya pues los estábamos pues socializando, ya los habían visto, pues también causaban ahí como cierto interés, ¿no? Y tal cual era para poder elaborar este tipo de materiales. Un lenguaje audiovisual pues era esto, ¿no? Que las imágenes y algunos sonidos, no necesariamente textos o palabras, pues nos dijeran más, ¿no? Que expresaran más a través de, por ejemplo, de un video en donde veíamos todo el tipo de cuestiones que debe llevar para que tuviera un peso narrativo que transmitiera algo con más fuerza. ¿Cómo era esto? Pues mediante pues, los encuadres, los planos, la iluminación, la armonía de colores que debía de haber en estos videos, pero además también utilizar algunas herramientas que permitiera que ellos también hicieran esa edición final, ¿no? Que luego nosotros armábamos con los videos que nos mandaban o así, pero que ahora ellos podrían como llegar hasta el último paso de su edición. Y entonces, era como, era como muy, muy bonita esa cuestión de la interacción, en donde veíamos como el entusiasmo y cómo estaban realizando sus videos, sus materiales, y cómo ya no se quedaban como ahí en algunos ejercicios, ¿no? Que avanzaban un poquito más. Respecto a esto, de ambas actividades, pues un reto más al que nos encontramos o pensamos que lo habíamos tenido es que cuando nosotros diseñamos esta actividad, lo hicimos pues pensando en un rango de edad pues para jóvenes y que a lo mejor nosotros pues estábamos pensando, ¿no? Que era un poquito más sencillo, pues que utilizáramos algunas aplicaciones, algunos programas, y cuando se empezaron a hacer como los registros de las personas que se inscribían a la actividad, pues nos encontrábamos así un rango disparadísimo de edades y así empezamos a hacer los grupos. Empezamos a hacer los grupos y obviamente pues la, la- pues lo que nosotros nos llevamos, la sorpresa y lo demás, fueron productos increíbles en donde no había como pues problema con las edades, ¿no? Tal vez si entraban personas que no estaban tan familiarizadas con algunas de estas tecnologías, pues también entraban pues chicos de 16, 17 años y bueno, así, ¿no? Y, y pues al final de cabo nuestro trabajo es el trabajo comunitario y se lograba como un ambiente pues de interacción y de confianza, ¿no? En donde pues se ayudaban también y nosotros pues siempre hemos como compartido esta idea de que pues estamos en un lugar y no manejamos ningún tipo como de relación vertical, sino es horizontal, en donde pues todos somos iguales, siempre esta cuestión de que dicen: "Es que nos vienen como a enseñar", digo: "No, venimos a compartir y venimos también a aprender, ¿no? De ustedes, todos venimos aquí a compartirnos las actividades". Y bueno, pues la participación en estos espacios virtuales, pues también fue como mucho más sencilla y fluida, ¿no? En algunos, pues era la primera vez que nosotros estábamos, pero son lugares en donde ya estaban ellos, pues trabajando previamente, y entonces también al conocerse, pues el tipo de interacción que tenían y cómo en conjunto podían armar estos productos, pues era una sensación pues de comunidad y aparte de identidad y de pertenencia al lugar. Aunque estábamos cada quien en su pantalla, cada quien como en su celular, cada quien en su tablet, estábamos en ese lugar, ¿no? Si era como estar en ese centro cultural o, pues, no sé, como decíamos, en ese Pilares, en donde estuviéramos, eh, ahí, era como si estuviéramos en ese lugar, ¿no? Y se hacía también, o sea, reforzaba pues, sentido de pertenencia con el lugar
Y bueno, pues nos llevamos como muy buenas experiencias también de esto, ¿no? Porque diseñábamos sesiones que tal vez no se extendieran, pues porque había otro tipo de actividades y hacíamos sesiones de esto, que pues un reto fuerte, realmente que lo adaptáramos a sesiones de 60 minutos, de 1 hora, y donde veíamos que la gente pues no estaba ahí 1 hora, ¿no? Les gustaba hacer la actividad, les gustaba como estar participando y esa hora se convertía, no sé, en 3, 4, 5, porque nos mandaban videos bien elaborados de que le imprimían ahí, pues un tiempo, ¿no? Para tomarle las fotografías, ¿no? Así, a lo mejor en la actividad, en la práctica hacíamos un ejercicio y se hacía con 20, 30 fotografías para una animación pequeña, ¿no? Pero a veces nos llegaban materiales de 400, 600 fotografías, en donde, pues, encontramos movimientos muy fluidos, ya muy distintos, ¿no? Y bueno, también no solamente veíamos como la creatividad de, pues, todas las personas que estaban participando, con esto, sino también, procurábamos que fuera como pues, dejar un mensaje mediante esto, ¿no? Y que, pues, también nosotros nos dimos cuenta que, pues, a lo mejor esta cuestión como de las plataformas, digitales, de las aplicaciones, de los programas, pues, no era una barrera cuando se puede como abordar de una manera comunitaria, aunque sea ahora en esta nueva normalidad, pues, de esta cotidianidad digital. Ujú. Y bueno, pues también ya para no como irnos, extendiendo, vamos a mostrar también algo que nos sigue motivando mucho, ¿no? Son como la cantidad de de materiales y de ejercicios prácticos y tan creativos que, pues, nos han dejado como, pues mucho y nos dan, sobre todo, muchas ganas de regresar también a esos espacios, más allá de lo virtual, sino, pues, regresar a campo, pues, alguna vez, pero mientras tanto, pues, lo seguimos haciendo de una manera virtual a través de estas pantallas, a través, bueno, dentro de estas comunidades virtuales, y en donde, pues, se siguen como reforzando lazos y bueno, este sentido comunitario. Bueno, vamos a poner un pequeño clip y bueno, muchas gracias.
con esto terminamos esta conferencia del trabajo comunitario hacia la nueva cotidianidad. Ok, pues agradecemos a los ponentes por esta conferencia, por hablarnos sobre el stop motion y el lenguaje audiovisual y los proyectos que han ido realizando pese a esta pandemia. Y vamos a empezar con la serie de preguntas. No sé si hay alguien por ahí. Mientras, en lo que se animan, les recuerdo que pueden encontrar el resto de nuestras conferencias en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. En ambas estamos como LAM-WAMX, en Facebook como LAM.WAMX y en Twitter como LAM-WAMX. Les comento, ok, ya vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se les puede contactar en estas épocas de pandemia para los interesados? Ok, pues estamos, bueno, nos pueden encontrar a través de pues, nuestras redes sociales como promotores culturales comunitarios y bueno, pues ahora no tenemos ningún trabajo de manera presencial, todo es digital y bueno, pues podemos como ir checando a lo mejor algunos datos y poner aquí pues para ver cómo pueden como acercarse, ¿no? Pero sí, si entran a las redes, también ahí nos pueden contactar y, y pues también con todo gusto podemos integrarlos como a algunos grupos o se pueden acercar a algunos espacios. Inclusive pues podemos dejar aquí pues un correo como en específico con aquí las personas del laboratorio para que se pueda como realizar y podamos emprender pues algunos nuevos grupos con muchísimo gusto. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo trabajan ya estando físicamente en el sitio? Estando físicamente, bueno, esa es la parte fácil, ¿no? Cuando estamos ahí, porque los ejemplos, como las dinámicas, las actividades, pues fluyen de otra manera en donde el contacto está ahí, ¿no? Donde como una duda se resuelve como en el momento, no nada más como explicado así, sino pues a lo mejor igual ya metiendo mano en los recortes, con el moldeado, con la misma herramienta de edición. Digamos, lo complicado fue poder hacer esto de manera digital a través de una pantalla, ¿no? Eh, el territorio pues, físico es increíblemente fácil porque podemos como pues tener otro tipo de interacción. Ujú. Ok. Hugo pregunta, ¿ha sido difícil adaptar todo este programa a la virtualidad? ¿Y cuál ha sido la respuesta de las comunidades? No fue difícil. Más bien creo que la parte difícil fue adaptar a la comunidad en este nuevo, el vernos a través de una pantalla, ¿no? Creo que eso más bien fue lo más difícil, ¿no? Y la respuesta de las comunidades ha sido inmensamente grata. Y a nosotros, ¿no? Lo que nos sigue motivando más es que a pesar de que estamos en campo virtual, ¿no? Esta parte del sentido comunitario no se ha perdido, ¿no? Porque se hace una convivencia, aunque sea a través de la pantalla. Sabemos, ¿no? Que aunque sea que a través de la pantalla, estamos y seguimos conectados, ¿no? Seguimos en los espacios de alguna manera, ¿no? Aunque sea simbólica. Y en estas nuevas comunidades virtuales, como bien lo decía Sayil, se comienza a dar un sentido de pertenencia, ¿no? De adaptación. La respuesta de las comunidades fue que se han ido construyendo espacios en donde las relaciones siempre han sido mediante diálogos recíprocos y que aprendemos en conjunto, ¿no? Y de esta manera es que se puede lograr un espacio activo comunitario. Y de verdad la respuesta de las comunidades ha sido muy bella, muy grata. El trabajo que se hace con estas comunidades ha sido increíblemente bello por lo que ellos nos comparten y por lo que ellos realizan también. Ok. Alan Castro pregunta, ¿cada cuánto tiempo abren convocatoria?
¿Convocatoria se refiere al programa o convocatoria de las actividades culturales? Supongo que a la de las actividades culturales. Bueno, todo el tiempo estamos abriendo actividades culturales en nuestros distintos espacios. Estas tienen la duración de 5 sesiones y las sesiones son semanales por lo general, y cada que acaba, digamos, un mes y medio es cuando se vuelve a abrir una, ¿no? Pero todo el tiempo estamos haciendo esta abertura de la convocatoria a nuestras actividades. Ok. Alexei Martel pregunta, ¿cuánto tiempo les costó el stop motion del poema? Uy, el stop motion es una animación verdaderamente de paciencia, ¿verdad? Porque por cada movimiento que nosotros hagamos es una fotografía, ¿no? Se mueve esto, fotografía, pum, 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 ¿no? Entonces, sí nos tardamos, pues, más de medio día al realizar este poema. Ok. Atsiri Hernández pregunta, aunque no se sabe cuándo vamos a volver a salir con nuestras actividades, ¿piensan seguir haciendo estas actividades en los medios digitales para esas personas que de manera virtual los conocieron? Sí, de hecho, bueno, queremos como seguirlo, desearíamos estar en otra situación, pero ahorita que estamos, así es como llevamos a cabo nuestras actividades. Bueno, también en el chat puse el link de ahí de promotores, en donde está este video de nosotros, ¿no? Donde también igual pueden estar como preguntando y a lo mejor pues armar ahí un grupo, ¿no? Porque sí, de hecho, pues esa es como la manera, como estamos como pues tratando pues de no parar y al contrario, ¿no? Seguir integrando gente a estas actividades. Ok. Andrea R. pregunta, ¿van a ampliar su trabajo comunitario a otros lugares de la ciudad aparte de Iztapalapa? De hecho, el programa está en las 16 alcaldías. Nosotros estamos pues atendiendo Iztapalapa, pero bueno, digamos que el programa atiende las 16 alcaldías y bueno, a lo mejor entrando ahí un poquito en las redes se puede como pues ver pues todo lo que se está haciendo en los distintos lados. Ok. ¿Hay algún taller que se encuentre en este momento vigente donde podamos integrarnos para elaborar nuestros videos? De hecho, sí, tenemos uno, pues no sé, tal vez a lo mejor como poner ahorita como el link como del registro, pues para ver si quieren como sumarse y sí, pues con todo gusto estaremos pues recibiéndolos en la actividad. Ahorita lo voy a poner. Ok, muchas gracias. Saulo Javier pregunta, con el poema de Rubén Darío, ¿cuál fue su principal reto al momento de realizarlo? Creo que nuestro principal reto fue el idear, ¿no? ¿Cómo íbamos a transformar el poema en animación, ¿no? Ese fue nuestro principal reto. Ok. Marlene Pilar pregunta, ¿qué es lo que más les ha gustado de ser promotores de la cultura? La interacción, con la gente, todo el aprendizaje que hemos tenido, el hecho de conocer pues la mayor parte como de los territorios, a donde hay veces que pues por algunas cuestiones normalmente pues no se acude o donde faltan algunas como actividades y la respuesta pues que se nos da pues es súper cálida, súper, no sé, es como es muy completa, ¿no? La interacción con la gente lo que más nos gusta es eso, ¿no? Convivir y aprender de todo lo que nos tienen que mostrar las personas que acuden a nuestras actividades. Ok. Columba Arisméndez pregunta, bueno, más bien, comenta, me encantaron los trabajos, es una manera divertida y entretenida en esta pandemia. ¿Cuál fue el trabajo más difícil que se les presentó?
Pues hemos tenido varios, varios de estos, pues, trabajos en donde también hay veces que no nada más hacemos contenido para, pues, para en nuestras sesiones, sino, pues, también, por lo mismo nos corresponde a veces elaborarlos para, pues, para la secretaría o para algún tipo de actividad en donde, pues, a veces que, pues, tenemos poquito tiempo, ¿no? 3 o 4 días para preparar un material que sea completo. Completo, pues, son videos, de más de 5 minutos y que tienen, pues, horas de fotografías, de grabación, y que a lo mejor ahí sí lo complicado es que la mayoría de estos los hacemos en equipo, pero, pues, al hacerlos a la distancia, la organización también puede ser un poco difícil, o estos videos pueden ser muy pesados y para estarnoslos compartiendo y eso, pues, también es uno de los retos grandotes a los que nos enfrentamos. Ok, Elian Morales pregunta, ¿qué tan laborioso puede llegar a ser un stop motion y si ellos podrían hacer uno en casa por su propia cuenta? ¿Qué tan laborioso? Va a depender de tu creatividad, el cómo tú quieras realizar esa animación. Y por supuesto, todas las personas con las que hemos compartido estas sesiones culturales, todas las han hecho en casa, entonces sí se puede. Ok, José María Bernal pregunta, ¿qué acciones previas recomiendan a una institución como a una universidad en la cual, a pesar de realizar y ofertar diversas actividades culturales, como proyecciones de películas, documentales, conciertos de música vía YouTube o Facebook, su público cautivo, que es su propia comunidad universitaria, no se acerca lo suficiente para participar en dichas actividades? Pues, a nosotros la manera que más nos ha como funcionado en distintos, pues, lados, pues, instituciones y demás, pues, también ha sido mostrando un poquito, pues, la labor, mostrando como el trabajo. Si es necesario, pues, a lo mejor hacer un pequeño sondeo, un pequeño diagnóstico en donde, pues, se pueden como tal vez aprovechar cuestiones de, pues, de intereses, de gustos, pero sobre todo, pues mostrar algunos resultados, siempre como mostrar qué se puede hacer, ¿no? A lo mejor si nosotros nada más decimos stop motion y lenguaje y pues ahí queda, ¿no? Pero si en cambio pues están viendo como un pequeño clip, un pequeño video y que además la mayoría, bueno, del tiempo de video que vimos no fue hecho por nosotros, sino por la gente que está acudiendo a tomar la actividad. Ok. Y Andrea R. López Araiza pregunta, ¿nosotros podemos ser promotores de la cultura en nuestras comunidades y cómo podríamos lograrlo? Ok, bueno, en esta parte hay una convocatoria, solo que necesitamos ahorita pues ver de qué manera se va a realizar por las circunstancias. Por lo general, pues sale en enero, nada más hay que estar como al pendiente, a lo mejor aquí de, pues de las redes y bueno, o entrar como a secretaría para ver cómo pues, van a ser las nuevas también formas de, pues tanto de convocatoria como de ingreso, como, pues no sé, ¿no? Hay que estar todos al pendiente, ¿no? Y también, pues, si preguntan o están también entrando a las redes de nosotros, pues también siempre estamos, pues, contestando, ¿no? Ok. Eduardo García pregunta, ¿cuál es la forma en la que hacen el primer acercamiento para invitar a una comunidad a integrarse a este programa? El primer acercamiento por lo general es con los coordinadores del espacio, ¿no? Y hay en algunas ocasiones estas personas responsables de estos espacios nos dicen, queremos que nos hagan como una actividad, o sea, que nos muestren qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, en esta sesión, en esta primera sesión virtual, ¿no? Como que se les habla un poco de qué es lo que se va a abordar a lo largo de estas sesiones culturales. Entonces, ese es nuestro primer acercamiento, ¿no? Y también para que en esta primera sesión, pues la comunidad, no empezamos como que así de golpe, ¿no? Ya con los contenidos, ¿no? De estas sesiones, sino que en esta primera sesión se abre como este espacio, ¿no? Para que la comunidad nos tenga confianza, nos conozcamos todos, ¿no? Y pues ese es nuestro primer acercamiento. Ok. Roberto Sotelo pregunta si harán algún curso relacionado con motion graphics.
Pues más bien por el momento seguimos como atendiendo estas actividades que llevamos, eh, porque aparte de estas del stop motion y del lenguaje audiovisual, pues tenemos algunas otras más que son relacionadas también pues a la lectura, ¿no? Entonces, ahí sí como de momento pues nada más las que realizamos de creando stop motion, así se llama la actividad. Ok. Guadalupe Ramos comenta, el trabajo se ve fabuloso. Seguro la creatividad se desarrollará de manera increíble. Pero entonces, ¿solo los ven y aprenden las personas que tienen computadoras o las computadoras están en sitios claves, como parques, áreas abiertas o sitios pilares? Bueno, aquí nosotros decidimos como utilizar herramientas que a lo mejor fueran un poquito más pues sencillas, porque sí, la cuestión como de la computadora podría ser como una limitante o una barrera, y nosotros volcamos la actividad por completo a una tecnología móvil, a usar los celulares con una aplicación la más como sencilla, la más ligera que encontramos, para que no solamente no fuera pesada, pues como en el espacio, o que fuera compatible con la mayoría de equipos, sino que fuera amigable. Es una aplicación móvil en donde esas animaciones, la mayor parte de todas esas animaciones que vimos, las vimos mediante este programa de Stop Motion Studio, una app que, pues, también no hubo problema para que la utilizaran, pues, niños, y no niños de 12 años, sino de 6 años, 7 años, que estaban en las sesiones, o personas adultas mayores de más de 70 años y que también se divertían haciendo, pues, las animaciones en su teléfono. Y justo hablando, no, tocando el tema de los adultos mayores, Hugo pregunta cuál ha sido la respuesta de adultos mayores o niños a este tipo de programas, porque al parecer los jóvenes son usualmente los más interesados. Pues acá es más chistoso, ¿no? Acá nos han sorprendido la población infantil y de la tercera edad, ¿no? Justo nuestros grupos que tenemos son de estas edades, ¿no? No tanto jóvenes, es lo que más nos sorprende y lo que más nos maravilla, ¿no? Porque en primera instancia las personas adultas mayores, ¿no? Tenían como que esta limitante, ¿no? De, oh, no, es que me va a costar un poco de trabajo, ¿no? El usar estas apps, ¿no? Esta parte de la tecnología. Pero justo tenemos un grupo, ¿no? En donde se conjuntan personas adultas mayores y niños y el resultado ha sido increíble, ¿no? Porque los niños son muy despiertos, ¿no? Ellos expresan sus ideas ahí en estos espacios digitales, ¿no? Y entonces las personas adultas mayores se motivan más, ¿no? Al hacer, en la parte final de estas sesiones culturales se hace un video comunitario, ¿no? En donde cada persona hace un producto audiovisual individual, pero al final se conjuntan y se logra un video comunitario, ¿no? Y entonces ahí cuando las personas adultas mayores dicen, yo tengo que echarle ganas, ¿no? Para que este producto final comunitario esté como ad hoc con las infancias, ¿no? Entonces, ellos son los que son los más interesados a veces en estas sesiones culturales. Ok. Guadalupe Ramos pregunta si pueden repetir la aplicación que usan. Tiene por nombre Stop Motion Studio. Ok. Y Alma López, que es la última pregunta, dice, ¿ustedes por qué creen que sea más difícil involucrar a jóvenes a hacer este tipo de actividades? Pues a lo mejor no es como tan complicado. Digamos que los chicos y chicas que han entrado como a esta actividad, a veces sí ya es como más como pues planeado, ¿no? Ven como lo del stop motion, ven como lo de la animación, entran. Y sí tenemos como pues cierta población así de jóvenes, pero más bien lo que nos sorprendió fue como que pues, se volcara como una población muchísimo más, amplia hacia los 2 otros lados, ¿no? Y, pues, no ha sido como difícil, más bien, lo curioso es que se integró más gente que normalmente a lo mejor no como lo haría. También sabemos que a nosotros lo que nos ayuda mucho en esa cuestión es que, pues, brindamos algo para también ayudar a sobrellevar este encierro, este confinamiento, ¿no?
Y por último, Ivette Morales pregunta si hay que pagar por la aplicación de Stop Motion Studio. No, es una app gratuita que está en tanto en las modalidades de sistema operativo iOS o Android. Okay. Pues agradecemos tanto a los asistentes como a nuestros ponentes por esta conferencia. Les recuerdo a todos que tenemos todavía más conferencias de la 16ª Semana de la Cultura Digital.